Buenos días para todas y todas. Nosotros vamos a presentar el portafolio electrónico como procedimiento evaluativo para el desarrollo de la autorregulación del estudiante. Somos tres docentes de la Universidad de Antioquia, ubicada en Colombia: Lina Marcela Alfonso, Diana Angélica Parra y Edgar Picón. Nuestro contexto: trabajamos en una universidad pública colombiana, una universidad de bastante alcance, con bastantes estudiantes, con presencia en varias regiones de Colombia. Y específicamente el estudio que les vamos a contar es una implementación en el Programa Institucional de Formación en Lengua Extranjera Inglés, que es un programa para el aprendizaje de inglés y se imparte a más de 20 programas, diferentes facultades y en diferentes regiones en la que la universidad imparte enseñanza. La implementación la trabajamos con profesores y estudiantes del curso de Inglés 1. Este programa tiene 5 niveles y este es el primero. Tenemos 3 modalidades: modalidad presencial, virtual y próximamente tendremos una modalidad semipresencial. Para el contexto de este estudio nos enfocamos en la modalidad virtual. Cuando hablamos de evaluación para el aprendizaje, nos referimos a todo evento evaluativo y que esto se piensa como una oportunidad para aprender. Estos momentos evaluativos incluyen momentos sumativos y momentos formativos. El feedback o realimentación es muy importante. Para el concepto es el aprendizaje autodirigido. En el aprendizaje autodirigido, el estudiante toma control de su propio proceso de aprendizaje y metacognitivas y también actúa sobre factores tales como la creación de un ambiente positivo y la planeación del tiempo y la interacción social durante su proceso de aprendizaje. Por último, tenemos los entornos virtuales de aprendizaje, EVA, o en inglés, el Learning Management System, LMS. Estos son espacios digitales soportados en un sistema de aprendizaje. Los 5 componentes principales de estos entornos virtuales de aprendizaje son el espacio, los estudiantes, los tutores, los contenidos educativos y los medios. El objetivo de este entorno virtual de aprendizaje siempre será la comunicación y el intercambio de información que se desarrolla tanto en los procesos de enseñanza como en los procesos de aprendizaje. Bien, la metodología que implementamos: este es un estudio cualitativo exploratorio descriptivo y adoptamos un enfoque de sistematización de experiencia. Entonces hicimos una implementación y analizamos nuestro contexto, vimos una necesidad en el programa virtual en cuanto a la evaluación y en cuanto a la potencialidad del portafolio. Sistematizamos esta experiencia y dentro de los datos que recolectamos utilizamos herramientas como el diario de investigadores, que somos nosotros tres que estamos aquí. Implementamos encuestas a estudiantes y también tuvimos en cuenta artefactos como los registros del portafolio electrónico por parte de los estudiantes y los comentarios que los profesores hacemos allí. También implementamos grupos focales con profesores para profundizar sobre lo que estábamos observando tanto en los registros como en las encuestas. Y bueno, esta es la pregunta de investigación que guió nuestro estudio, nuestra sistematización. Queríamos encontrar lo siguiente: cómo el portafolio electrónico promueve la autorregulación de los estudiantes en un curso virtual para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Bueno, ya hablando de nuestra experiencia de implementación, como dijo nuestra compañera anteriormente, vamos a referirnos al portafolio electrónico. Por eso nos parece importante, consideramos importante mostrarles cómo se ve este espacio en el Moodle. Básicamente este es un curso real en el que podemos ver la implementación del portafolio. Un segundo. Este es uno de los cursos que se ha venido implementando en el segundo semestre del 2024-2. Así es como se ve este curso. Estos cursos están en un entorno virtual de aprendizaje, dándoles un resumen muy rápido. Estos cursos están compuestos por tareas y cada curso contiene 3 tareas. Estas tareas se desarrollan a través de 2 subtareas en las que se va construyendo la tarea principal.
Hablando del portafolio electrónico, lo tenemos alojado en una base de datos. Aquí la podemos encontrar. El estudiante que va a encontrar aquí primero una claridad de cómo construir su portafolio, del objetivo del portafolio, y en la base de datos, cuando la abrimos acá, está la vista por parte del docente, encontramos las instrucciones del portafolio y cómo los estudiantes pueden irlo editando. Estos números de acá en la parte inferior indican el número de estudiantes o el número de portafolios que podemos tener. Ahora, la creación de este espacio de este espacio personal dentro del Learning Management System ayuda a almacenar y organizar las evidencias de trabajo de los estudiantes. Anteriormente los estudiantes hacían esto en carpetas de Google Drive. Esto ayuda o contribuye a que cada estudiante pueda tener todas sus evidencias bien organizadas. Conté con el permiso de esta estudiante para mostrarles un ejemplo de portafolio. Este portafolio está compuesto de evidencias de trabajo guiado por el docente y evidencias de trabajo autónomo que el estudiante decide a través de un objetivo de aprendizaje del cual les hablaremos en unos momentos. Por ejemplo, esta estudiante, hablando de las subtareas que les acabé de mencionar, estas subtareas son evidencias de trabajo guiado por el docente y son evidencias que les ayudan a los estudiantes a construir la tarea principal. La idea es que los estudiantes no solamente suban pantallazos de estas tareas, sino que hagan una pequeña reflexión. En este caso era un curso 1 de inglés, por lo que era muy básico. Esta estudiante hizo reflexiones a lo largo del proceso. Estas reflexiones pueden incluir los puntos a favor, lo que les gustó de las actividades, lo que encontraron como desafiante o lo que no comprendieron. Aquí hay más evidencias. Y cuando hablamos de autonomous work, son evidencias que el estudiante decide subir debido a sus necesidades, objetivos de aprendizaje o gustos. Ellos pueden explorar diferentes plataformas, pero siempre hay una guía por parte del docente en caso de que ellos no sepan por dónde empezar. Sin embargo, la idea es ir desarrollando su autonomía a lo largo del proceso. Esto ayuda entonces a desarrollar la autonomía para que los estudiantes tomen decisiones sobre su proceso de aprendizaje. Como segundo elemento, les queremos mostrar una barra de seguimiento. Esta barra de seguimiento la encontramos en la parte superior derecha. Esta barra de seguimiento contiene todas las actividades a ser desarrolladas durante el curso y el docente puede monitorear si los estudiantes lo han realizado o no. Entonces, los chulitos verdes significa que el estudiante lo ha hecho, si están amarillos que el estudiante lo hizo, pero lo hizo tarde, y si están azul, quiere decir que el estudiante no lo ha hecho. Esto ayuda tanto a los docentes o a los estudiantes a monitorear el progreso. Sin embargo, para los estudiantes, esto contribuye al aumento de la autorregulación por parte de ellos, pues hay un uso de herramientas que les ayudan a controlar mejor su proceso. Ellos acá pueden dar cuenta de las actividades que han realizado, las que no, las que le faltan. Sin embargo, siempre es decisión del docente qué actividades y cuándo deben realizarlas, pero esto les ayuda a los estudiantes a medir su progreso a lo largo del proceso. Básicamente es esto. Continuamos con la siguiente. Gracias. Bueno, voy a profundizar un poco en los elementos que nos acaban de contar la profesora Lina. Dentro de esta implementación, también en la sección de reflexión del portafolio, hicimos una integración con frases de apoyo para acompañar la reflexión. En una etapa inicial les decíamos, por favor, elige tu reflexión sobre tu progreso, pero ya en esta implementación notamos la importancia de poner unas oraciones que pudieran guiar, perdón, guiar su reflexión. Entonces, esto aporta la autorregulación porque la reflexión va a ser más profunda, va a ser más significativa y va a orientar a la conexión con el rol en el desarrollo de la competencia comunicativa de nivel 1. Esta adaptación de la parte de reflexión y plan de acción también se logra con la articulación con un objetivo SMART, que sería un objetivo específico que vamos acompañando desde el principio al estudiante a elaborarlo, a refinarlo. ¿Qué es un objetivo específico o objetivo SMART por las siglas en inglés? La S es específico en español, medible, alcanzable, relevante y con límite de tiempo. Entonces, con estas 5 consignas,
nuestros estudiantes van refinando qué quiero hacer con este portafolio, a dónde quiero llegar, qué metas pueden ser lingüísticas, comunicativas o en qué elementos quiero trabajar específicamente desde mis propios intereses. Y con esto logramos que las evidencias, por ejemplo, las que estaba mostrando la profesora Lina, fueran más conectadas, no solo tenían mucha conexión con lo que buscamos de la competencia comunicativa en inglés, pero también con los intereses propios de los estudiantes. Allí vimos que la estudiante tenía una conexión con la música, entonces ponía su trabajo independiente relacionado con la música. En términos de autorregulación, esto es un plan de acción más significativo y hay mayor motivación para estos procesos de autorregulación. Finalmente, hicimos una introducción de los lineamientos de criterios para la autoevaluación. Este portafolio tiene un elemento clave que es autoevaluar el progreso. Con esta nueva introducción, ya los estudiantes pudieron saber, bueno, para dónde voy, cómo me voy a autoevaluar, cómo voy a autopercibir mi progreso. Y esto valida y hace más confiable todo este proceso y apoya el ciclo de autorregulación. Esta es la imagen ilustrativa de cómo orientar el SMART Goal y también tenemos dos momentos de reflexión y de autoevaluación. Buenos días. Espera un momento, Edgar me Picón. olvidé este pedazo. Ya lo digo rápidamente, está la escala de autoevaluación también que les estaba mencionando. Aquí tenemos integrados unos candle statements, es una autopercepción del logro sobre los logros lingüísticos de cada tarea. Esto ayuda también a la reflexión. Tenemos una escala de estrategias de aprendizaje. Esto también ayuda y aporta muchísimo que el estudiante esté monitoreando las estrategias que mejor le funcionan o las que tiene que ajustar en términos de aprendizaje. Y también tenemos una escala analítica de 5 criterios con realimentación automática. Esto permite que toda esta evaluación del portafolio sea transparente y esté conectada con las acciones que el estudiante hace para la autorregulación. Este es un ejemplo y ya, resultados. Bueno, buenos días. Yo soy Edgar Picón. Voy a hablar sobre los resultados, que son resultados iniciales en nuestro análisis. Allí está la pregunta que vamos a responder en esta sección. Hay tres hallazgos principales de los que vamos a hablar, que es uno de ellos el portafolio como puente entre la enseñanza y el aprendizaje. El otro es el rol que cumple el profesor como apoyo en el proceso de aprendizaje autorregulado. Y un tercer hallazgo es el portafolio electrónico como ecosistema que incrementa la confiabilidad y la viabilidad de la evaluación. Para hablar de nuestro primer hallazgo es importante entender lo que es la teoría de la distancia transaccional de Moore. La distancia transaccional es esa ruptura que se genera entre la enseñanza y el aprendizaje cuando los alumnos e instructores se encuentran separados en términos de espacio y tiempo, como ocurre efectivamente en este tipo de educación en la virtualidad. Entonces, esta distancia crea un vacío psicológico de comunicación que según Moore es muy importante atravesar. De lo que habla también la teoría es que los programas de enseñanza a distancia o educación a distancia, o en este caso, en la virtualidad, existen tres grupos de variables que es importante tener en cuenta. Dos de ellas tienen que ver con la enseñanza, la estructura y el diálogo, y una tercera con la autonomía. En la medida en que haya una relación entre estas variables, se da una distancia mayor